Pastor, una iniciativa del Ministerio Jóvenes Shalom. Hoy vamos a compartir con el pastor Nelson Suero, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Entre al Arca Cristo Viene. Pastor Nelson, Dios bendiga grandemente y bienvenido a este Conociendo a tu Pastor. Amén, amén, gracias. ¿Cómo se siente, pastor? Me siento bien por la gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, pastor, a este espacio. Amén, gracias. Me siento muy contento con la presencia de ustedes, visitando aquí en nuestro santo templo que el Señor nos ha entregado, para que lo gocemos aquí en esta vida. Qué bueno, amén. Pastor Nelson, este espacio tiene la finalidad de dar a conocer un poco más de los pastores. Y vamos a conocer un poquitico más de usted. Pastor, ¿dónde nace usted? En un campo de Puerto Plata, que llaman La Isabela, Guaquete La Isabela, pertenece a Puerto Plata, a la provincia de Puerto Plata. Ok. No es Ainel. No, no sé. ¿Tiene mucho tiempo viviendo aquí en Jaina, pastor? Sí, ya tengo 20 y tantos años. O sea, de Puerto Plata usted emigra para acá, para la comunidad de Jaina. Sí, para la comunidad. Pastor, ¿y cómo era su infancia allá en Puerto Plata? Bueno, mi padre y mi madre, pues, son personas, o eran personas, de muy pocos recursos, y en esos años ellos pudieron ayudarme solamente hasta el octavo curso. Después fue que Dios me pudo ayudar con las habilidades que Dios me dio a seguir escalando. Y fue una vida de que me siento bien porque no me abandonaron, me criaron, pero verdaderamente que sufrí bastante. ¿Su infancia fue sufrida? Sí, sufrí bastante, producto a que en esos años pues no había tanto, la ciencia no había avanzado tanto, no había tanto como hoy que la agricultura. Mi padre es muy agricultor, entonces desde niño pues teníamos que estar trabajando agricultura con él. Entonces hoy la agricultura es diferente porque es corregido, pues hay mucha maquinaria, entonces cuando eso era mal y los muchachos pues sufrían bastante en esa época. Bueno, o sea, usted en vez de jugar como lo tenía que hacer cualquier niño, como lo hacía cualquier niño de su edad, usted se iba a trabajar a la agricultura. A la agricultura, con un pico, con un machete, y esa fue mi vida desde muy joven, muy niño. El trabajo. El trabajo, dedicar al trabajo completamente. ¿Y usted no sacaba su tiempecito para jugar con sus amiguitos, con sus hermanos? Sí, a veces lo sacaba, pero naturalmente mi padre era muy recto. Muy estricto. Y mi madre también, muy estricta. Pero gracias a Dios que después Dios permitió que ya me permitió ser mayor de edad. Hablé con ellos y ellos tomaron la decisión de que yo fuera trasladado de aquel lugar aquí a Santo Domingo. Para estudiar, me imagino yo. Para estudiar. Y ahí, una vez trasladado para acá, se puso a estudiar. Sí, comencé mis estudios, pero después me incliné a la vida militar. Okay. Me incliné a la vida militar y recuerdo que en ese entonces, bendecido sea el nombre de Dios, le prometí al Señor que me ayudara a ingresar a ser militar, y Dios me ayudó y llegué al rango de capitán. Entonces, siendo militar con el rango de sargento mayor, pues conocí al Señor, alguien me predicó, me predicaba las palabras, había unas ancianas, comenzaron a visitar mi casa, comenzaron a hablarme de las palabras de Dios, y verdaderamente que tuve un reconocimiento a través de ella de lo que es la palabra, y me acerqué al Señor.
siendo militar, y era sargento mayor. Dios me bendijo con el rango de segundo teniente, después Dios me bendijo con el rango de primer teniente y después con el de capitán. Gloria a Dios. Pastor, un poquito atrás, antes de usted venir para Santo Domingo, siendo niño, ¿usted alguna vez llegó a asistir a alguna escuela bíblica? ¿Usted iba a la iglesia? Sí, mi padre me llevaba a la iglesia católica. Mi padre y mi madre eran católicos y ellos me llevaban desde muy niño, desde muy pequeñito a la iglesia católica. Mi papá no tenía mucho conocimiento, que sabe que nosotros nos dejamos dirigir por lo que dice la palabra, por lo que dice la Biblia. Y entonces ya después que creo conocimiento, yo le doy una explicación a mi padre de cómo él debe dejarse conducir para que se apartara de la idolatría y de muchas cosas que yo me di cuenta que bíblicamente a Dios no le agrada. ¿Y cómo fue ese llamado, pastor, de usted, que usted tuvo del Señor? Sí, a través, como le dije, de la anciana que visitaba mi casa, y allí las ancianas pues hacían cadena de oración. Las ancianas hacían cadena de oración, y entonces la Biblia dice que la fe viene por el oír. Pues después Dios fue tratando conmigo y yo pensaba mucho de que yo tenía que cambiar mi vida. Yo no me sentía bien en el camino por el cual yo andaba, no me sentía bien, y entonces yo mismo tomé mi decisión un día por la mañana, me levanté de mi cama, visité a una vecina y le dije, venga, óreme que me voy a convertir. Tomé mi decisión. De servir al Señor. De servirle al Señor. Es un poco difícil, no imposible, difícil ver una persona, por ejemplo, militar, que siempre son de carácter fuerte, que se levante y le digo a la vecina, ore por mí. Gloria a Dios, pero así fue que el Señor trató con usted. La vecina en ese momento era una de las ancianas que iban a la casa, y entonces en ese momento ella se tuvo, porque a mí me gustaba mucho el alcohol, me gustaba mucho la fiesta, y cuando ella vio que yo tomé esa decisión, pues ella me dijo, ahora no puedo orar, ahora no, en la noche en la iglesia. Digo, todo depende de usted. Me fui a mi casa y como media hora después ella se presentó y me dijo, venga, porque yo me asusté. Yo me sorprendí a usted a mi casa para convertirse. Venga, que le voy a orar. Y desde ahí, pues ella me invitó para que visite su iglesia. Y yo le visité y el pastor me ayudó bastante, muchísimo. Le agradezco muchísimo, les pido a Dios que siempre lo esté bendiciendo. Y a partir de ese encuentro con Dios, ¿cómo comenzó a cambiar su vida? Sí, a través de las palabras, a través de las escrituras, encontré estos hermanos pastores que comenzaron a adoctrinarme. Y yo llegué que no tenía nada de conocimiento de la palabra, yo le hacía muchas preguntas de muchas cosas que a mí me agradaban, que a la luz de la Biblia era pecado. Entonces, ellos me decían, mira, deja esto porque esto no te conviene. Eso es pecado ante Dios. Le era infiel a mi esposa, hablé con el pastor me dijo, no puede hacerlo, quédate con ella solamente. Y él me fue ayudando muchísimo, fue un canal de bendición para mi vida. Mi vida y también la de mi esposa, porque el hogar fue totalmente transformado. Comencé con mi esposa y los niños, y después toda mi familia, esos hijos y mi esposa siendo cristianos, eran todos cristianos. Y ya una vez en la iglesia, ¿qué usted hacía? ¿Qué cargo ocupaba? ¿Cómo usted se manejaba en la congregación como miembro? Sí, es una congregación donde pertenecía de aproximadamente 400 miembros. Y allí, después que los ministros, los líderes y el pastor, pues se dieron cuenta que yo estaba dando fruto y arrepentimiento, pues me llevaron a elección para ver si yo ganaba para un liderazgo. Y en ese entonces gané como vicepresidente de los caballeros. Y nada, siempre me mantuve desempeñando cargos en esa congregación.
Pastor, ¿y cómo fue el llamado que usted tuvo para pastorar? ¿Cómo fue ese llamado? En mi corazón, bendecido sea el nombre de Dios. Ya Dios venía tratando conmigo en revelación, había revelaciones de que Dios venía tratando conmigo. Y yo me dediqué totalmente desde que entré al Evangelio, lo tomé bien en serio, comencé a predicar en los hospitales y sentía un amor, y lo siento todavía, ese amor por las almas, y comencé a dar culto en mi casa, invité a los vecinos, y allí Dios comenzó a glorificarse, donde tenemos hermanas que todavía están a mi lado desde esa época, que estaban enfermas. Había una hermana que tenía un quiste, Dios hizo un milagro grande, la sanó, y Dios comenzó a hacer milagros en aquel lugar, señales, Dios comenzó a usarme, y verdaderamente que entonces comencé a invitar a los vecinos, hacíamos cadena de oración, y desde ahí, desde mi casa, pues se formó la iglesia, donde salieron 36 personas de aquel lugar, y por lo menos ya usted ve el lugar aquí donde estamos, aunque verdaderamente que hemos trabajado fuertemente en el ministerio, pero hemos logrado poquito a poquito lo que hemos querido. Gloria a Dios. Pastor, ¿y cuál ha sido ese desafío que usted ha tenido como pastor? Ese reto. ¿Cuánto? En cuanto al pastorado. Sí. Fíjense, en cuanto al pastorado, he sido muy sufrido. He sido muy sufrido porque yo siempre he querido de que todo el pueblo se deje dirigir conforme a la palabra, conforme a las escrituras. Pero nunca el pueblo, todo el pueblo, uno nunca lo puede lograr así como uno quisiera. Y a veces pues uno sufre cuando hay un hermano que ya uno le ha dedicado tanto tiempo doctrinándolo, donde esa persona ya se ha visto dando fruto y después uno verlo como se desagua. Y la Biblia dice que donde hay 100 ovejas, pues hay que, si hay una que sale del redil, pues hay que salir a buscarla. Y una de las cosas que por lo menos sufrido es cuando se me descarga de una oveja. Entonces vamos a dejar un poquito la iglesia y vamos a hablar de su primera iglesia, que es su familia. Hablando de su familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿De su esposa? Sí, mi esposa y yo tenemos 5 hijos. ¿Qué tiempo tiene usted de casado? Nosotros tenemos 30 años de casados. Wow. Vamos a 31 años. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 5 hijos. 5 hijos. Qué bueno, pastor. Qué bueno. Pastor, queremos que usted nos diga cuáles son los proyectos que tiene usted como pastor de esta congregación a mediano y a largo plazo para la iglesia, esos proyectos. Bueno, naturalmente que uno lo que quiere es seguir avanzando, edificando la iglesia, seguir avanzando lo que se llama la construcción del templo. No sé si usted se da cuenta que todavía aquí nos falta echar el plato. Es un templo que es bastante ya grande, hay una parte acá que todavía se puede seguir avanzando. Seguir trabajando y avanzando en la obra del Señor. Gloria a Dios. Seguir avanzando y ensanchando nuestro territorio, el pueblo. Dios me ha entregado un remanente muy bueno de esta comunidad, como usted lo puede ver, y hay muchas personas que dan buen testimonio de lo que ellos eran, y nosotros discipulándolo, dándole las palabras, pues Cristo nos va a cambiar. Amén. Pastor, queremos que usted le dé una breve exhortación, que sea de un minuto, a la audiencia de Conociendo a tu Pastor. Sí, el Señor dice en el libro de Josué, capítulo 1 en adelante: esfuérzate y sé valiente, y como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tenemos que esforzarnos para seguir avanzando, para seguir predicando, para que las almas lleven las palabras, porque verdaderamente que cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios y llevamos las palabras de Dios, hemos visto cómo los hogares cambian, hemos visto cómo los hombres y las mujeres cambian. Hay un cambio en Cristo Jesús, pero también es necesario
y aporto esta palabra. El Señor le dijo a los discípulos que oraran para que no cayeran en tentaciones. Y cuando la iglesia está orando, yo trato de que la iglesia siempre esté involucrada en la oración, en los ayunos, como dice la Biblia en Mateo 17:21, que dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Pues, pastor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momentico, esperando en Dios que todos los proyectos que ustedes tengan puedan, en el nombre de Jesús, concretizarse. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Conociendo a tu Pastor. Estuvimos hablando con Nelson Suero, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entren al arca, Cristo viene. Pues será hasta la próxima y que Dios continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Bye.